Muy buenos días, en nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, CRECI, les damos la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia. En esta mañana estaremos analizando la actualidad del arbitraje comercial internacional, errores y aciertos hacia dónde vamos. Definitivamente este es el arbitraje más común, si lo queremos ver así, en donde todos tenemos puestos nuestros ojos, y con tantos años de experiencia, sin duda será muy interesante para nosotros escuchar lo que la doctora Marcalía Martín Briceño tiene esta mañana para compartirnos en cuanto a la práctica de la experiencia de cómo va este arbitraje a nivel internacional. Para nosotros en CRECI es un honor contar con la participación de la doctora. Le agradecemos enormemente su colaboración con nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación. Y también les comparto, como ustedes saben, a través de la convocatoria se les comunicó que ella es coordinadora también del Centro Internacional de Arbitraje, Mediación y Negociación, CIAMET de España. Así que será muy valiosa la información que tenga para compartirnos, porque además es desde el punto de vista de técnico, doctrinario, práctico y encima de administración. Así que será muy completo. Les agradecemos a todos ustedes por su asistencia y sin más los dejo con la doctora Marcalía Martín. Bueno, buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí esta mañana tan temprano, que en España no estamos acostumbrados a estos horarios tan tempraneros, pero la verdad que muchísimas gracias a todos por acompañarnos, muchísimas gracias a Carolina por invitarme. Como les comentó Carolina, yo soy la coordinadora de este centro, pero quería aclararles algo. Este centro es un centro académico, es una cosa muy rara, sé que en Latinoamérica no se conoce mucho, pero es un centro que no administra arbitraje, es un centro que se dedica a la formación académica en temas de arbitraje. Entonces impartimos muchísimos cursos y tenemos relación directa con todos los centros de arbitraje de España, y a través de ellos pues damos cursos de formación tanto para árbitros como para los usuarios del arbitraje en general. Y últimamente hemos tenido un enfoque muy particular hacia los usuarios del arbitraje, porque nos hemos dado cuenta que los abogados que nos dedicamos a este tema, que los árbitros, que las instituciones, pues estamos encima siempre de prepararnos, de formarnos, de querer dar lo mejor para el arbitraje, y a veces nos olvidamos un poquito de escuchar a quienes realmente hacen que el arbitraje funcione. ¿Y quienes hacen realmente que el arbitraje funcione? Las empresas que los utilizan. Hablando un poco de temas de arbitraje comercial internacional, por supuesto, usuarios del arbitraje hay muchos, cada vez los arbitrajes domésticos crecen más internacionalmente. Cada vez los países tienen más centros de arbitraje domésticos que están resolviendo muchísimas controversias, incluso pequeñas, y cosas que antes no nos imaginábamos que se iban a resolver por arbitraje. Pero hablando del tema comercial internacional, a veces nos olvidamos un poco de las empresas. También las empresas son un poco herméticas y no quieren un poco contar o revelar cuál es su posición frente al arbitraje. Y desde nuestro centro hemos querido crear como una directriz a través de la cual llevemos a las empresas a todos nuestros foros y a todos nuestros cursos de formación para escucharlas, para que sean los abogados in-house de las empresas quienes nos cuenten qué es lo que está pasando, digamos, por sus cabezas o dentro de sus mundos empresariales con respecto al arbitraje. Y precisamente de lo que vamos a hablar hoy aquí es un poco un estudio que hemos realizado, o sea, va a ser como un resumen de lo que hemos obtenido en muchos foros que hemos realizado, muchos de ellos con la CCI. Tenemos ya 3 años, este año será el 4º año en que realizamos un foro internacional junto con la CCI, en donde lo que buscamos es que sea la empresa, en este caso la empresa española, pero no nos limitamos a empresas españolas, también tenemos presencia de muchísimas multinacionales que simplemente tienen presencia en España, que no son necesariamente empresas españolas. Y cualquier empresa que quiera participar es bienvenida para escucharlas y para ver cuáles son realmente esas necesidades, y de ahí es que hemos podido encontrar cuáles son los errores y los aciertos en los que estamos incurriendo la otra parte de los usuarios del arbitraje, que somos las instituciones y los árbitros o los tribunales arbitrales. En primer lugar, les voy a presentar una serie de pequeñas estadísticas que las he tomado de la CCI. Creo que no son públicas, la verdad que confieso que esto me los ha dado alguien de la CCI internamente. Pero bueno, creo que nos van a reflejar un poco hoy en la mañana, nos van a servir de base para lo que quiero un poco contar.
Hasta 2017, los casos registrados anualmente en la CCI, digamos que los últimos 8 años más o menos se han mantenido. Desde esos inicios, entre el 2005 y el 2008, que no llegaban a 600 casos, ya hemos superado la barrera y vamos por 810. Repito, estas son estadísticas de la CCI y hay muchas otras instituciones arbitrales internacionales como conocemos, pero lo cierto es que nuestros países, entiéndase, América Latina, España, Portugal, incluso hasta Italia, tienden mucho más, aunque España, Portugal e Italia pueden estar también muy cercanas a instituciones europeas como instituciones suizas o por ejemplo la Cámara de Comercio de Estocolmo, etc. Es cierto que lo que es creciente es la utilización del arbitraje CCI. Entonces, esto no quiere decir que no haya muchas otras instituciones con muchísimas estadísticas, pero bueno, he utilizado la CCI simplemente como referencia, como un muestreo, como dicen los que se dedican a temas de estadísticas, como un muestreo en temas de arbitraje comercial internacional. Como vemos, hasta el 2017 llevaban aproximadamente 810 casos. El del 2016 de 966 me explicaron, para que lo tengan en cuenta, que hubo un pico por unos arbitrajes que hubo en Belice sobre unos temas financieros que dispararon todas las estadísticas de la CCI, incluso en otra pantalla que veremos luego con respecto a país sede del arbitraje. Pero bueno, eso es excepcional. Podemos decir que nos mantenemos alrededor de los 800, es la cantidad de arbitrajes que se están manejando aproximadamente hoy en día en la CCI, de arbitrajes comerciales. Otro factor que podemos tomar en cuenta es el tema de la nacionalidad de las partes. Y viendo más o menos un top 10, no están actualizadas, estamos en el 2018, esto hace 2 años, pero bueno, aproximadamente esta es la participación de las partes en los arbitrajes CCI. Como vemos, Estados Unidos está a la cabeza, Alemania y Francia, pero el crecimiento de Brasil ha sido exponencial. Bueno, sabemos que por el tamaño del territorio de Brasil pues es lógico y por la cantidad de habitantes que tiene es lógico, pero la utilización del arbitraje en Brasil, hablando de un poco de nuestra región, ha crecido inmensamente, al punto que la CCI está abriendo una oficina en Brasil. Y luego España, México es el otro país de la región que también participa mucho en arbitraje CCI. A ver, este punto. Las partes en el arbitraje, esto, insisto, lo quiero utilizar como referencia, pero vemos que hay una división más o menos proporcionada entre Europa, que es el 24%, América del Norte, que es el 19%, y América Latina y el Caribe, que es el 26%, con lo cual la participación de estos países es muy, muy, muy importante en el arbitraje comercial internacional. Luego, con respecto a los árbitros, perdona, voy a proceder al anterior, algo que se me olvidó comentarles. En 10 años, el número de arbitrajes, de partes del arbitraje se ha duplicado, de 1.613 a 3.099. Sí. Y con respecto a los árbitros que participan en la CCI, vemos que siguen siendo más o menos el mismo número de países, los de la nacionalidad de los árbitros, pero ha aumentado el número de árbitros, de 949 a 1.411 en el 2016. Y como vemos, también la participación de los árbitros de América Latina y del Caribe está siendo cada vez más importante. Vamos en un 16% por detrás de árbitros con nacionalidad norteamericana, que en la proporción de los arbitrajes que tienen los Estados Unidos, pues, a ver, estamos digamos dentro de la principal división de ese pastel que es el arbitraje comercial internacional, con lo cual he traído estas estadísticas no porque quiera hablar de la CCI, sino que les he traído como referencia para que veamos cuál es la situación real de América Latina dentro del arbitraje. Y esto nos tiene que hacer tomar conciencia de la importancia que tiene América Latina en el arbitraje comercial internacional. Otro punto a tomar en cuenta, el sector económico. El sector económico que se desarrolla dentro de los arbitrajes comerciales internacionales. Y como vemos, a pesar de que se tocan muchos factores y muchos sectores económicos, los que están a la cabeza son construcción e ingeniería y financiación y seguros. A ver, ¿esto por qué? Sabemos que el arbitraje CCI es caro, pero bueno, el arbitraje en Hong Kong es más caro aún, y el arbitraje en Estocolmo, en Suiza, tampoco es barato, pero bueno, son cámaras que quienes acceden a ellas
son empresas que tienen, pues, digamos, un brazo económico fuerte para poder asumir lo que implica arbitrajes comerciales internacionales en estas instituciones. Con lo cual es obvio que sean las empresas del sector construcción y el sector seguros, principalmente reaseguros, los que tengan un mayor porcentaje de participación en arbitrajes comerciales internacionales. ¿Por qué? Porque son las que tienen más dinero, las que manejan contratos de mayores cantidades de dinero, y es lo que hace que estén a la cabeza también de esto. ¿Qué quiere decir esto antes que lo pases? Que si estas grandes empresas utilizan tanto el arbitraje y tenemos un montón de sectores adicionales que no utilizan tanto el arbitraje CCI, esto nos tiene que hacer pensar que si estas empresas pequeñas, incluso sector textil, por ejemplo, que tenemos en el último, del vestido y del cuero, si ya están utilizando arbitraje CCI, es porque hay muchísimas empresas que no son tan grandes como para querer acceder a un arbitraje CCI, pero que ya conocen el arbitraje y que quieren utilizarlo. Con lo cual eso es sumamente importante para los centros que no son un CCI, un Cámara de Comercio de Estocolmo, un centro de arbitraje en Hong Kong, o en Japón, o en Singapur, que bueno, los de Asia están creciendo un montón últimamente. Entonces, esta estadística creo que lo que nos tiene que demostrar es que nos tenemos que enfocar y analizar por qué estos tienen tan poca participación en el arbitraje. Y creo que a estos son los que tenemos que prestar atención, porque los arbitrajes de construcción y de financiación y seguros seguirán creciendo, y no digo que no hay que atenderlos como clientes, por supuesto que sí, pero también hay otra serie de sectores que necesitan formación e información, porque a la conclusión que hemos llegado en todos estos foros que hemos realizado es que efectivamente el no recurrir a arbitraje muchas veces, sobre todo en empresas, incluso grandes, pero también en pequeñas y medianas, que podrían ser unos usuarios fantásticos del arbitraje, no lo utilizan por desconocimiento. Y sabemos que cuando desconocemos algo le tenemos miedo. Entonces, cuando las empresas no conocen algo, prefieren evitarlo. Entonces, yo creo que desde todos los centros de arbitraje y desde todos los foros, en este caso hoy nos encontramos en un centro de arbitraje en un país que también recibe inversión y que tiene industria como es Guatemala, es muy importante que nos enfoquemos en este tipo de empresas para que conozcan y sepan qué es el arbitraje y qué está pasando, para que puedan convertirse en usuarios del arbitraje y obviamente facilitarles su resolución de controversias y hacer crecer más la institución a nivel internacional. El tema, volvemos, esto es CCI y las cuantías no son las cuantías que se manejan en todos los centros de arbitraje, pero en los centros de arbitraje grandes sí. Y como vemos, la gran mayoría de los arbitrajes en el año 2017 eran arbitrajes entre 1 y 5 millones de dólares. La gran mayoría de estos, o por lo menos creo que un poco menos de la mitad, son arbitrajes de menos de 2 millones de dólares. Luego, no podemos descuidar que tenemos también una gran cantidad, que es la siguiente, los de 262, entre 10 y 30 millones de dólares. Estos, la gran mayoría, son arbitrajes de construcción y empresas de reaseguradoras, que son las que manejan esas grandes cifras de dinero. Con respecto a las sedes de arbitraje, como les dije, esta estadística me lo aclaró muy bien la persona de la CCI que me dio la información. Me dijo, esto es una estadística que no es real, porque ahí tenemos a Belice con un 6%, y eso corresponde únicamente a un año en particular, en donde, como les comenté, hubo un boom de miles de arbitrajes porque había una cláusula que se activó con respecto a los temas financieros. Entonces eso un poco modificó todas las estadísticas, entonces esto no es real, esto fue únicamente este año. Pero como vemos, sigue estando Francia a la cabeza de países del arbitraje. Hay que tomar en cuenta que de esta muestra, de todos los países que han sido sede, el 15% de los casos ha sido la CCI la que ha determinado, la CCI o el Tribunal Arbitral en su caso, han determinado cuál va a ser la sede del arbitraje porque las partes no lo han pactado. Pero bueno, en todo caso aquí vemos que los de siempre se mantienen a la cabeza: Francia, Suiza, Estados Unidos y Reino Unido, como lo sabemos. Luego, seguidos en Europa por Alemania, España y Holanda, pero vemos que la participación de Singapur y Brasil es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque son las otras dos regiones que se están convirtiendo en grandes usuarios del arbitraje: Latinoamérica y Asia. Dentro de esas dos regiones, Latinoamérica y Asia, hay importantes instituciones que también concentran un gran número de arbitrajes.
pero esta representación en la CCI es importante. También quiero hacer una acotación, esto ya viene de mi cosecha personal. El hecho de que sea Brasil el único país que esté dentro de los, digamos, de los 10 más importantes sedes de arbitraje, nos hace pensar que sí, que se corresponde a dos factores. Uno, al gran tamaño dentro de la región que tiene, por supuesto, y el número de habitantes que tiene, pero también a lo especial que es la jurisdicción brasilera y al idioma. Con lo cual, yo creo que lo que hay que luchar es que porque en esta estadística aparezca otro país de Latinoamérica que sea de habla española y que no sea Brasil. Me parece estupendo que Brasil siga y que siga estando presente, pero creo que hay que luchar en la región por impulsar que también otros sitios se conviertan en sede de arbitraje. Así que bueno, el equipo, me imagino que algunos lo deben saber, pero si no se los comento, en la CCI ellos se estructuran por equipos, y el equipo que lleva es el equipo hispano-portugués que lleva España, o sea, la península ibérica, España y Portugal, y toda Latinoamérica y el Caribe. Entonces las estadísticas de este equipo incluyen todo esto, digamos un poco los países latinos en general. Por latino también incluye obviamente a España y a Portugal. Más o menos este año, o al año más o menos, gestionan 250 casos, con lo cual dentro de lo grande y las cantidades importantes que se manejan dentro de la CCI, estamos hablando de 250 casos que cuentan con partes, bien sea españolas, portuguesas o latinoamericanas, lo cual no es nada despreciable. Y otro punto también a destacar en las estadísticas es el tema del idioma. El tema del idioma, ahora aproximadamente el 25% de los laudos se están dictando en español o portugués, pero el portugués muchísimo menos. Lo que le hace crecer las estadísticas del portugués son la cantidad de arbitrajes que hay en Brasil. Pero en realidad el español está subiendo por encima del francés y el alemán. Por supuesto, el inglés sigue estando a la cabeza del arbitraje comercial internacional. Pero esto es otra cifra que no es nada despreciable. Yo hay algo que siempre he defendido a la hora de implementar una cláusula arbitral, a la hora de dar clase, a la hora de exponerlo y a la hora de defenderlo. Yo creo que el tema del idioma dentro del convenio arbitral no es nada despreciable y no es algo que debemos dejar para lo último. Incluso no es algo que por quedar bien, porque sí, somos fantásticos y hablamos un inglés estupendo, tengamos que poner que el idioma del arbitraje sea el inglés. Yo creo que los países de habla hispana tienen que defender a capa y espada el idioma. Incluso yo soy partidaria, dentro de la discusión de una cláusula arbitral, ceder en la ley aplicable antes que en el idioma. Yo prefiero ceder en la ley aplicable porque al fin y al cabo el árbitro va a ser un jurista que va a aplicar la ley que se le presente, y a veces le va a tocar solamente aplicar lex mercatoria dependiendo de un caso en particular. Pero el idioma nos puede complicar las cosas. El idioma nos puede complicar los costes del arbitraje y nos puede complicar la resolución real del arbitraje. Con lo cual yo soy una ferviente defensora de que los idiomas hay que defenderlos. Y en nuestro caso, el nuestro es el español. Yo creo que hay que defender que crezca el número de arbitrajes en español. Y hay que luchar por ello. Y cuando como abogados nos toque negociar cláusulas de arbitraje, yo creo que hay que tratar de mantener esa bandera y mantener la bandera de que los arbitrajes se lleven a cabo en español. Por supuesto, con las distinciones que podemos tener, si tenemos por ejemplo mucha documentación en inglés, podemos ceder a que podemos tener un árbitro que conozca perfectamente el idioma y no requerir por ejemplo traducción de la documentación para que nos haga más costoso. Todas esas cosas estoy de acuerdo, pero yo creo que la defensa del idioma es importante si queremos hacer crecer el arbitraje en estos países. Así que bueno, como les decía, todos estos estudios que hemos hecho nos han llevado a sacar unas conclusiones que les quiero presentar aquí hoy y que creo que son útiles para todos, y esas conclusiones son las que nos hacen saber realmente en dónde estamos actualmente en el arbitraje comercial internacional, hacia dónde queremos ir obviamente a que el arbitraje crezca, a que se consolide como institución, a que las instituciones se consoliden en cada país y que el número de arbitrajes crezca en favor de un mejor comercio, en favor de una celeridad en la resolución de conflictos, en favor del descongestionamiento de las instituciones de los tribunales jurisdiccionales en cada país, que sabemos es una situación complicada, es una situación que ha sido complicada siempre. De hecho, el surgimiento de los ADR se remonta a principios del siglo XX, precisamente por el congestionamiento de la jurisdicción. Si en principios del siglo XX estaba congestionada, pues en este momento del mundo en el que nos encontramos, con un mundo absolutamente globalizado, con
una inmediatez absoluta en las comunicaciones, un comercio absolutamente globalizado, evidentemente el colapso de los tribunales es aún mayor. Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para ver cuáles son esas necesidades del estudio que hemos hecho, cuáles son esas necesidades que han presentado los usuarios del arbitraje. A los usuarios del arbitraje me limito a empresas, sean grandes multinacionales o sean pequeñas y medianas empresas o incluso pequeñas empresas, que por qué no también pueden ser usuarios del arbitraje. ¿Cuáles son esas necesidades que han expresado? ¿Qué es eso que no les gusta del arbitraje? Para que como instituciones y como árbitros, incluso como abogados de parte, los tomemos en cuenta, y los tomemos en cuenta para tratar de que el arbitraje avance, que el arbitraje crezca y que el arbitraje mejore, y evitar los errores y impulsar y hacer crecer los aciertos, que sí los hay, y hay muchos. En primer lugar, tenemos que la principal preocupación es la disminución de la duración del procedimiento, los plazos. La principal preocupación, la principal necesidad que tienen los usuarios es reducir plazos. Lo cierto es que la mayoría de los arbitrajes en temas grandes están tardando entre 2 y 3 años, y eso es lo que las partes no quieren. Eso es lo que hay que evitar. Hay que tratar de que el arbitraje preste el servicio que realmente esperamos, que sean tiempos cortos, y eso es una lucha que tienen tanto instituciones arbitrales como tribunales arbitrales, y por supuesto la gran necesidad de los usuarios. La segunda gran necesidad, la reducción de costes en el arbitraje. El arbitraje se está convirtiendo en algo carísimo muchas veces. Sabemos que el tiempo es dinero, y sabemos que el ahorro de tiempo y el coste de oportunidad puede ser muy alta yendo a la jurisdicción, aun cuando el arbitraje sea más costoso. Pero sí que es cierto que hay que tomar medidas desde las instituciones arbitrales, y en mi criterio también mucho desde los tribunales arbitrales, y esto va con la mentalidad del árbitro y no de la institución, en que hay posibilidades de reducir los costes del arbitraje, que hagan más atractivo el arbitraje a las empresas. Porque al final las empresas lo que buscan es eficiencia, economía y rapidez. Esto es claro, las empresas quieren que el conflicto se les resuelva lo más rápido posible, lo más barato posible, y por supuesto lo más eficaz posible para que tenga un lado ejecutable tan pronto como sea posible. La otra de las necesidades que hemos identificado es el poner límite a la producción de los documentos. ¿Qué pasa? Que el exceso del discovery se ha disparado en los países del civil law. Sabemos que los países del common law es algo que lo tienen totalmente internalizado, y que precisamente son los abogados del civil law, del common law, los que han introducido el tema del discovery en el arbitraje comercial internacional. Pues los países del civil law lo hemos visto, le hemos descubierto las bondades, también los desaciertos, y lo estamos usando de una manera excesiva, porque nuestra cultura jurídica no está relacionada con este tipo de situaciones, y cuando lo encontramos en el arbitraje es como que decimos, aquí la tengo y ahora la aprovecho. Y sí que es verdad que eso no debe ser así. El discovery hay que limitarlo. El discovery o producción de documentos, perdónenme que utilicé la expresión en inglés, pero bueno, es la que todos utilizamos. Pero es muy importante limitar el tema de la producción de documentos. ¿Por qué? Porque eso causa daño en 3 de las cosas más importantes que quieren los usuarios del arbitraje. En la rapidez, porque es imposible a veces que los tribunales arbitrales revisen la cantidad ingente de documentos que se presentan cuando se pide exhibición de documentos. Porque se tarda muchísimo que las partes puedan recolectar los documentos que la otra le pide, y con lo cual eso incide directamente en la rapidez del arbitraje. Luego, en la economía, obviamente esto genera costes adicionales, y a veces muy altos, y si hablamos de arbitrajes donde hay que traducir los documentos, ni hablar de los costes. Entonces incide en la economía, que es la otra de los factores que las empresas quieren solucionar. Y en la eficiencia, porque realmente a veces se exagera en los documentos que se piden. Es cierto que los tribunales arbitrales son bastante sensatos y tratan de controlarlo para que realmente sean pruebas que sean útiles. Yo creo en el discovery, creo en la producción de documentos, creo que es necesaria, pero creo que hay que limitarla. Y para eso hay que concienciar a las partes, a los abogados de parte, a las empresas como tal y a los tribunales arbitrales, que tienen que limitarlo a lo que sea realmente necesario para que el árbitro tenga la suficiente información para resolver la controversia. No lo utilicemos para fastidiar a la otra parte, para que le cueste más, para que se tarde más. El discovery es importante, es necesario. Los abogados que tenemos formación que no sea anglosajona, tenemos que tratar de estudiarlo más para utilizarlo correctamente.
Así que el tema de limitar el discovery es algo que preocupa muchísimo a los usuarios del arbitraje. Y otro de los puntos, porque también, no solamente por el tema de la rapidez y de la economía, el tema de la confidencialidad. Sabemos que a través de las directrices de la IVA pues hay bastantes limitaciones para que se pueda respetar la confidencialidad de determinados documentos y que no sean exhibidos. Sabemos que los tribunales arbitrales tratan de aplicar estas reglas de la IVA, o si es arbitraje CCI, las notas internas que emite la CCI, y creo que incluso hay algunos reglamentos que lo determinan muy bien, y los tribunales tratan de hacer un buen uso. Pero es muy importante que se cuide la confidencialidad, porque muchísimas veces hay empresas que acceden a asistir a un arbitraje únicamente, a pesar de los costes enormes que puedan tener frente a la cuantía del procedimiento, acuden para preservar información sensible. Y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, no exagerando con el discovery. Otro de los puntos es que se pide que se generen mecanismos de reducción de tiempos y costes distintos al procedimiento abreviado. ¿Qué pasa? Y esto, bueno, lo enlazo con algo que iba a comentar más adelante. Las instituciones arbitrales, y más adelante les daré estadísticas, en los últimos, principalmente en los últimos 2 o 3 años, han modificado las instituciones arbitrales grandes, han modificado sus reglamentos de arbitraje en pro de crear unos procedimientos abreviados, en donde se tome en cuenta la cuantía y se tome en cuenta, en algunos casos, la cuantía es lo principal que se toma en cuenta. ¿Para qué? Para reducir costes y para reducir tiempos en el arbitraje. Es verdad, esto es útil. Yo aplaudo esta iniciativa de las instituciones arbitrales. Creo que era necesario para el arbitraje estos procedimientos abreviados, pero no siempre es el único mecanismo. Y nos hemos dado cuenta que los usuarios del arbitraje están pidiendo que, además de estos procedimientos abreviados, se gestione de otra manera distinta la reducción de costes y la reducción de tiempos en el arbitraje. El otro punto es insistir en la garantía de independencia e imparcialidad de los árbitros. Esto es algo que se ha escrito a ríos de tinta desde que el arbitraje comercial internacional es lo que tenemos hoy en día, pero aún, sobre todo desde las empresas, no está muy claro el tema de la independencia y la imparcialidad. Y ahí viene el tema de la formación de los abogados para que puedan explicarlo dentro de sus juntas directivas. ¿Por qué? Porque todavía hay directivas de empresas que piensan que es un arbitraje, que es un tribunal colegiado y yo puedo designar un árbitro, ese árbitro es mi árbitro y tiene que hacer lo que yo quiera. Y cuando no hacen lo que él quiere, se molestan con el arbitraje. Y eso hay que hacer entender que no es así. Y por eso hay que insistir en la garantía de independencia e imparcialidad de los árbitros. Hay que insistir en que las empresas entiendan que todos los árbitros tienen que ser y permanecer independientes. Que no importa quién lo haya nombrado y que porque tú lo hayas nombrado no tiene que hacer lo que tú quieras dentro del procedimiento arbitral. Y esto es algo que parece mentira, que después de todos los años que han pasado analizando la independencia y imparcialidad de los árbitros sigue pasando, pero efectivamente sigue pasando. Y quienes más lo manifiestan que sigue pasando son precisamente las empresas que saben lo que pasa dentro de sus directivas. Otro de los puntos es implicar más a los árbitros en el impulso del procedimiento. Esto es algo que he escuchado a varios abogados de empresa y la verdad me ha sorprendido. Pero al escucharlo varios me he dado cuenta que es una necesidad. Y la forma en la que lo plantean es que si bien es cierto que el procedimiento pertenece a las partes, el árbitro tiene que ponerle más límites a los inconvenientes que pueden hacer surgir las partes dentro del procedimiento. Y lo que tratan de exigir un poco es que haya un mayor impulso desde el punto de vista del tribunal arbitral para tratar de reducir los problemas que ocasionan las partes dentro del arbitraje. Otra de las necesidades que se ha manifestado mucho en estos foros que hemos tenido es que se luche por mantener y mejorar la confidencialidad y la especialización del arbitraje. Como sabemos, muchísimas de las instituciones, de las empresas recurren a la institución del arbitraje por la especialización, pero no hay especialización de árbitros en todas las áreas. Entonces yo creo que también hay que luchar porque personas especializadas en determinadas áreas, no digo que un árbitro se tenga que especializar en algo, yo creo más en que una persona que tenga experiencia y sea muy especializada en un área muy particular empiece a formarse y a tener formación en arbitraje para que pueda ser un buen árbitro en un área especializada que, por ejemplo, en este momento no se esté desarrollando. Yo en foros, por ejemplo, he escuchado muchas empresas hoteleras
Es increíble como las hoteleras se quejan de que no hay árbitros especializados en temas hoteleros. ¿Cuántas empresas hoteleras que manejan miles de millones y que precisamente por su gestión realizan muchísimos contratos internacionales? Pues bueno, esto por poner un ejemplo, pasa en la industria farmacéutica y pasa en muchas industrias. Entonces también hay que tomar en cuenta el tema de la especialización de los árbitros, hay que seguir luchando por ella, porque los árbitros se especialicen en algo o porque especialistas en algo se especialicen en arbitraje. Yo creo que esto es bidireccional. También lo que decía, también la necesidad de aprovechar las ventajas de la confidencialidad y la elección del idioma. Aprovechar las ventajas de la confidencialidad es una de las razones por las cuales los árbitros, las empresas necesitan el arbitraje, pero como hemos visto antes, también es una de las razones por las cuales a través del Discovery estamos dañando este tema de la confidencialidad y hay que tener muchísimo cuidado. Y el tema de la elección del idioma lo comenté un poco antes. Hay que mantener claro que la defensa del idioma es importante, porque, creamos que no, es uno de los remedios que tenemos para reducir costes, en muchísimas ocasiones. Porque los costes que se generan a través de utilizar un idioma no correcto en el arbitraje pueden ser enormes. Luego tenemos una mayor posibilidad de acuerdos. Las empresas manifiestan, obviamente siempre todos los abogados hemos tenido el concepto de que el dicho que dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues esto también pasa. El que tiene un conflicto, y sobre todo empresas grandes, quiere resolverlo ya, con lo cual quisiera que hubiera más transacciones y quisieran, y lo manifiestan muchísimas veces, que hubiera una mayor disposición de los tribunales arbitrales para fomentar transacciones dentro del arbitraje. Yo creo que obviamente también sería muy positivo. Pero bueno, porque además que no solamente prefieren un mal acuerdo hay muchos que dicen que prefieren un mal acuerdo que un buen laudo. Entonces, pues hay que luchar por tener buenos laudos, pero también por tener buenos acuerdos y por propiciar los acuerdos. Las preocupaciones, estas son las necesidades que han manifestado. Las preocupaciones las podemos concretar en la implementación de procedimientos, que la implementación de procedimientos abreviados pueden dar un amplio margen de decisión al árbitro, que a veces las partes tampoco quieren que lo tenga tanto, y que haya una reducción de garantías. Esta reducción de garantías puede venir dada a que hay una tendencia a que por querer regular tan en exceso este tema, sí, buscando obviamente la reducción de costes y plazos en el arbitraje, las instituciones arbitrales no se están dando cuenta que muchas veces están haciendo pasar sus reglamentos por encima de la voluntad de las partes. Y eso es un atentado contra la institución arbitral. Con lo cual, eso hay que cuidarlo mucho y eso es algo que preocupa mucho a los usuarios del arbitraje. Con lo cual, sí, hay que implementar procedimientos abreviados, sí, pero cuidado cómo lo hacemos. Otra de las preocupaciones es que no se luche contra la reducción real de los costes del procedimiento. Al fin y al cabo, lo que más le duele a las empresas es el bolsillo. Entonces, siempre se van a quejar y siempre van a manifestar que lo que más les preocupa es el tema de los costes. Va a ser algo que siempre va a estar presente y creo que es algo que nunca solucionaremos, pero sí creo que hay que hacer mucho para solucionarlo y todavía podemos hacer más. Lo que les preocupa a los usuarios del arbitraje, y lo vuelvo a poner otra vez, es que el arbitraje sea eficiente, económico y rápido. Punto. Eso es lo que se quiere. Y tenemos que lograr que todas las actuaciones que realicemos sean para lograr estos tres objetivos finales. Las preocupaciones, así como las podemos continuar en que los reglamentos sean tan proteccionistas como la CCI, que lo dije, que quieran prevalecer sobre la voluntad de las partes. Yo creo que el reglamento de la CCI es muy bueno, este nuevo cambio que ha habido en el 2017, pero creo que hay que tener cuidado. Hablo del de la CCI porque es el que conozco, pero entiendo que hay muchos procedimientos abreviados en el resto de las instituciones que también están un poco cayendo en esto, en tratar de, por controlar todo, para que sea la institución administradora del arbitraje la que tenga el control de los tiempos, el control de los costes, se excede un poco. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. También hay que tener en cuenta que todavía, y esto parece mentira, pero es así, hay muchos usuarios del arbitraje que recurren al arbitraje no porque les guste el arbitraje, no porque crean el arbitraje, sino porque realizan contratos con otras empresas en donde sería obligatorio recurrir a unos determinados tribunales que les parece todavía peor que recurrir al arbitraje.
Entonces, para evitar esos malos tribunales que recurren al arbitraje. Y tenemos que tratar de que los usuarios del arbitraje recurran al arbitraje porque confíen en la institución y no porque quieran huir de la jurisdicción. Que sí, es válido, pero creo que hay que tratar un poco de verle la otra cara a la moneda. Para algunos, la ausencia de una segunda instancia les evita recurrir al arbitraje. Yo creo que a los que tienen esta preocupación, pues la seguirán teniendo, porque yo creo que aunque ya hay reglamentos que han pensado en una especie de segunda instancia, me parece válido, pero yo soy de las que piensan, esta es mi opinión personal, creo que esto desvirtúa el arbitraje. Y yo creo que el arbitraje ha nacido para ser one shot y one shot debe continuar. Pero sí, esto es una creciente preocupación y bueno, yo creo que hay instituciones que han respondido a ellas, porque hay algunas instituciones, por ejemplo en Madrid, la CIMA, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, ha creado una especie de revisión del laudo que podría ser considerada como una segunda instancia, pero bueno, creo que lo han hecho de una manera delicada, pero en esto hay que tener mucho cuidado. Ahora, lo que nos importa como institución, lo que nos importa como abogados de parte, lo que nos importa como árbitros. ¿Qué remedios hay que poner para tratar de cubrir estas necesidades que han planteado los usuarios del arbitraje? Un remedio lo han puesto ya las instituciones. Ese remedio ha sido la creación de procedimientos abreviados en sus reglamentos. Lo ha hecho la CCI a partir del 2017, creando un procedimiento abreviado para arbitrajes con una cuantía inferior a 2 millones de dólares, que como hemos visto son muchísimos. Y sí, está bien, y además muchas otras instituciones, porque veremos adelante, tengo una estadística de cuáles más lo han hecho, me parece que es un remedio correcto y es poner un poco en práctica para que los usuarios vean que se está respondiendo a esa necesidad de abreviar plazos y costes del arbitraje. Otro de los remedios que hay que implementar es que los procedimientos arbitrados reducen los costes, pero también está la tendencia consolidada de resolver con un árbitro único. Y esto, obviamente sabemos que reduce costes, pero también crea preocupaciones para muchos. Y el uso del árbitro único para reducir costes en el arbitraje hay que también verlo con lupa en determinados casos. Y yo creo que el arbitraje debe verse caso por caso y no debemos generalizar. Y aun cuando estos procedimientos abreviados generalizan, este remedio del uso del árbitro único es estupendo en muchísimos casos, pero en otros no. Entonces hay que tener la agudeza de saber cuándo hay que utilizar el árbitro único y cuándo no. El otro tema, esto lo aplica mucho la CCI y hay muchas otras instituciones que también lo están aplicando. Sancionar o premiar a los árbitros en el respeto de los plazos. La CCI está sancionando económicamente a los árbitros que exceden los plazos y también está premiando a los árbitros que cumplen los plazos. No es que les da un pago extra, sino que dentro de los baremos que establecen para los honorarios, los llevan a la franja más alta del baremo cuando es un árbitro que ha cumplido con todos los plazos y el arbitraje se ha resuelto dentro del plazo establecido. Eso lo hace la CCI y también lo están haciendo otras instituciones arbitrales. Con lo cual es otro de los remedios que se han tomado en cuenta para tratar de reducir costes, para tratar de reducir plazos. Luego se busca una mayor transparencia en las instituciones, porque eso da más confianza y es uno de los remedios a lo que hablábamos del tema de que todavía hay dudas sobre la independencia e imparcialidad. Pues uno de los remedios que se ha tomado a través de muchas instituciones, la CCI lo ha hecho a través de 2016, es con la publicación de la información de cada árbitro. Les he copiado un ejemplo, ahora he puesto un pantallazo de la página de la CCI, pero todos lo pueden consultar, en donde están todos los árbitros actualmente, si son árbitros únicos o son presidentes del tribunal arbitral o son coárbitros, la nacionalidad del árbitro, incluso se puede ver si es mujer o hombre, si es mayor o menor de 40 años, para que tengan una absoluta transparencia en la participación de los árbitros en el arbitraje, lo cual también da una transparencia con respecto al tema de la disponibilidad, que sabemos que es otra cosa que preocupa mucho, pero que creemos que se está asumiendo muy bien desde las instituciones arbitrales en tratar de controlar que los árbitros acepten, además declarando la disponibilidad que tienen para defender el caso. Otro de los remedios que se ha visto es sancionar con costes adicionales a la parte que pretenda retrasar, por ejemplo, la ejecución del laudo utilizando los reglamentos para pedir revisiones o correcciones del laudo. Sabemos que en los reglamentos estas posibilidades existen, tienen que existir, yo soy partidaria de que existan, pero lo que hay es que luchar por un buen uso
de estas posibilidades que tenemos y que no sean utilizadas como tácticas dilatorias para retardar la ejecución y para ampliar los plazos del arbitraje. Entonces, que se esté sancionando con que la utilización de determinados recursos de los cuales se dispone el reglamento implique costas adicionales, pues me parece bien, porque también es una forma de evitar estos errores que se cometen en el arbitraje. Otro es, hay una idea que está presente en muchas organizaciones. En España ya lo he oído en varios foros, y además hay algo cierto, porque además se lo he escuchado decir de su propia boca a presidentes de cortes de arbitraje. Precisamente para el remedio de que quieren que haya mayores transacciones dentro del arbitraje, que se faciliten, se están proponiendo no solo la utilización de las cláusulas escalonadas de MED-ARB, que muchísimas empresas ya las usan y es su recurso principal, sino que dentro de los reglamentos se establezca una ventana a la cual pueden adherirse o no las partes voluntariamente, así como la CCI tiene el tema de que al árbitro de emergencia puedes adherirte o no a la utilización del árbitro de emergencia. Pues bueno, crear una ventana en la cual antes de iniciar el procedimiento arbitral se pueda ir a una mediación empresarial para tratar, por supuesto limitada en el tiempo, evidentemente, que además es la única fórmula de éxito de que las cláusulas MED-ARB funcionen y de que abrir esas ventanas también funcionen. Es la utilización de unas ventanas que permitan que haya una mediación empresarial para tratar de resolver el conflicto, lo cual puede llegar a que se reduzcan la cantidad de arbitrajes que se lleguen efectivamente a comenzar, o que simplemente se realice un arbitraje sobre un punto controvertido en particular, cuando a lo mejor se han resuelto por transacción algunos otros puntos de la controversia. Otro de los remedios se está utilizando en los arbitrajes de construcción. Cada vez crecen más los contratos FIDIC. Los contratos FIDIC establecen la existencia del Comité de Resolución de Controversias, que lo que hace es que llegas al arbitraje cuando realmente hay una situación conflictiva que no has podido resolver. Y la utilización de contratos FIDIC está haciendo mucho más exitosos los arbitrajes que se celebran en temas de construcción, porque a ellos llegan situaciones muy particulares que las partes realmente no pudieron resolver, y cosas que antes llegaban a arbitraje que se podían haber resuelto, pues ya no están llegando, y eso por supuesto nos lleva otra vez a que el arbitraje en esos casos es eficaz, rápido y económico, porque al limitar el punto de la controversia hace que todo sea más rápido, que la cuantía sea menor, etc. Mayor conocimiento de las instituciones arbitrales por parte de las pymes y las empresas grandes. Es increíble que todavía hay muchísimo desconocimiento. Que en las pymes y en las empresas pequeñas haya desconocimiento sobre el arbitraje se puede entender y hay que luchar con ello, pero que en las grandes empresas todavía haya desconocimiento o errores en las creencias de determinados conceptos del arbitraje, hay que luchar contra ello, porque al fin y al cabo van a ser las principales usuarias. ¿Y cómo se lucha contra ello? Con formación e información. La utilización del third party funding. Esto definitivamente en nuestros países no ha calado mucho. En los anglosajones lo tienen absolutamente asumido y recurren a una tercera parte que simplemente lo que hace es financiarle el asistir al arbitraje. Esto todavía en los países del civil law no está muy aceptado, pero yo creo que puede ser una opción para que grandes empresas, yo creo que esto va más a grandes empresas, lo veo difícil la utilización de una pequeña. Pero bueno, nunca se sabe cómo se puede traspolar. Pero la utilización de esta figura yo creo que puede ser útil siempre y cuando esté limitada y no se haga un uso excesivo de ella y no se trate de meramente mercantilizar el arbitraje a través de la creación de estos third-party funds. Y algo muy importante y que también es un remedio que tenemos que poner todos, y los principales obligados a poner ese remedio somos los abogados. Los abogados que asesoramos a los clientes. Hay que tratar de ser menos creativos con la redacción de las cláusulas arbitrales. Hay que luchar por poner las cláusulas arbitrales modelo de la institución que queremos utilizar. Por supuesto que podemos hacer los ajustes que consideremos convenientes, podemos establecer determinados aspectos que consideremos convenientes para nuestra relación comercial, incluirlos en el convenio arbitral, totalmente cierto. Pero mientras menos creativos nos pongamos, menos problemas van a haber en el arbitraje. Porque muchas veces el aumento de costes y el aumento de plazos en el arbitraje vienen dados por cláusulas patológicas que hay en los contratos y que tardan mucho tiempo en solucionarse hasta que el arbitraje arranque. Y ese tiempo que pierden las partes lo achacan a
que es que el arbitraje es muy lento, y a veces es que las partes han tomado una mala decisión al redactar la cláusula arbitral, y eso es lo que está haciendo que el arbitraje sea lento. Así que esto es uno de los remedios que hay que tomar en cuenta, y uno de los remedios que todos los usuarios del arbitraje, empresas, abogados e instituciones, tienen que luchar por ello. Y bueno, aquí voy un poquito con el tema de las estadísticas ya para terminar, que creo que me he pasado un poco de tiempo. La información sobre los árbitros de la CCI, esto es simplemente un pantallazo de lo que aparece en la CCI, lo pueden buscar. La CCI publica el número de caso, publica la fecha, el nombre y apellido del árbitro, la nacionalidad del árbitro, si es un árbitro, bueno, en este caso lo que copiaron todos es un árbitro único, pero lo pone si es coárbitro o si es presidente del tribunal arbitral. Quién lo ha designado, si ha sido designado por la Corte o ha sido designado por las partes. En este caso vemos, por ejemplo, dos han sido designados por la Corte y uno por las partes. El estatus del arbitraje, si está activo o si está cerrado o pendiente. Pendiente, por ejemplo, de que se dicte el laudo. Entonces, bueno, esto es uno de los remedios que se ha tomado para luchar contra la transparencia, y creo que es algo bueno y creo que es algo que las instituciones deberían copiar. Y lo que les había hablado, les he hablado de las estadísticas de la CCI, les he hablado del reglamento abreviado de la CCI, porque bueno, es un poco el que más manejamos. Pero quería darle algunos datos que pueden ser de interés. Los procedimientos abreviados se han incluido en las instituciones, no solo en la CCI, sino en la Cámara de Comercio de Estocolmo, en la de Singapur, en la de Hong Kong, en la de Suiza, en la de Japón y en el CIA. En todas se decide por un árbitro único, o sea, en todas es común que la decisión la tome un árbitro único en los procedimientos abreviados. Pero la cuantía varía. En la CCI son $2 millones, son cuantías menores a $2 millones. En la de Estocolmo no determina cuantía, lo deja a la determinación de la Corte cuándo debe aplicarse el procedimiento abreviado, que también me parece que es una buena salida, la verdad. Porque a veces hay casos de una cuantía muy pequeña que son sumamente complejos, que no deben resolverse por un procedimiento abreviado. Luego la de Singapur establece $4 millones, la de Hong Kong $3 millones. Con esto nos queda claro que no se está manejando el dinero en Asia. Eso está muy claro. Luego la de Suiza, 1 millón de francos suizos, pero solo a petición de las partes. No es que cuando es inferior tiene que irse a procedimiento abreviado, no. Únicamente cuando las partes lo solicitan y cuantías inferiores a 1 millón de francos suizos. Y en Japón la cuantía es de $178.000 y solo para 3 meses de duración. Con lo cual podemos pensar que es una cuantía muy pequeña, pero es que el tema son los 3 meses de duración. Una cuantía superior a esa y resolver en menos de 3 meses creo que debe ser bien complicado. Así que bueno, esta es la última estadística que les tenía. Las conclusiones. Lo he dicho a través de toda mi conferencia, ¿qué buscan los usuarios del arbitraje? Que son al final nuestros clientes. Nuestros clientes, hablo de instituciones, hablo de abogados de parte. Incluso de alguna manera también hablo de árbitros, porque al fin y al cabo es un mandato que nos dan los usuarios del arbitraje. Pues, ¿qué buscan estos clientes? La confidencialidad para proteger la información sensible, cuidado con el discovery, la rapidez en la obtención de la solución, es decir, plazos cortos y el menor coste posible. Yo creo que el tema del coste permanecerá en el tiempo y jamás lo dejarán de reclamar, porque como digo, lo que más le duele a las empresas es el bolsillo. Las instituciones administradoras y los árbitros deben por encima de todo respetar la institución arbitral, lo que yo decía antes. No excedernos en tratar de pasar por encima de la voluntad de las partes, no excedernos en tratar de cometer errores en pro de llamar la atención y traer más usuarios del arbitraje. No, la institución del arbitraje hay que respetarla, y creo que las instituciones arbitrales y los tribunales arbitrales tienen el deber y la obligación de hacerlo. Pero a pesar de principalmente tener este deber, sí pueden luchar contra reducir plazos, dilaciones inútiles y prórrogas innecesarias, tanto las instituciones arbitrales como el tribunal arbitral. A veces lo dejamos en manos de un reglamento, pero no, muchas veces el tribunal arbitral puede controlar los tiempos y puede controlar los plazos y debe hacerlo. Y no me estoy yendo únicamente al plazo de dictar el laudo, que obviamente es única responsabilidad del tribunal arbitral. Me estoy yendo también a otros plazos que hacen que se tarde muchísimo, como puse el ejemplo del discovery. Luchar por reducir los costes, las instituciones lo hacen, pero bueno, creo que también los árbitros tienen una responsabilidad. Por ejemplo, no permitir pruebas que puedan ser de un altísimo coste cuando realmente no son necesarias, realmente valorar la utilidad de la prueba, porque hay pruebas que son costosísimas y elevan muchísimo los costes del arbitraje, y eso es algo que el tribunal arbitral debe controlarlo y tiene la potestad de controlarlo.
y luchar por proteger la confidencialidad. Yo creo que el arbitraje puede y tiene que seguir creciendo, pero está en nuestras manos que lo haga. Hay que luchar por la formación e información de las empresas y de los abogados. Hay que corregir los errores, pero hay que incrementar los aciertos. Hay que hacerlos crecer y mantenerlos en el tiempo. Y Latinoamérica tiene un potencial inmenso para el arbitraje y creo que está en nuestras manos hacer que ese potencial realmente se haga efectivo. Así que, pues nada, muchísimas gracias a todos. Esta es la última pantalla, está mi correo electrónico por si alguien lo necesita. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Carolina y a la institución por haberme invitado esta mañana a estar aquí y a todos por haberme escuchado este rato, y espero que la información que les he traído pues haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Sí, por supuesto. ¿Alguien tiene una pregunta? Si tenemos alguna pregunta, alguna duda o algún comentario que queramos hacer, por favor, se los vamos a agradecer. O lo podemos hacer más adelante. En nombre de CRECIC queremos agradecer a la doctora Martínez Briceño por su excelente exposición, de verdad muy ilustrativa, y a nosotros como CRECIC nos sirve mucho también el tener estos elementos que, a pesar de referirse a comercio, a arbitraje comercial internacional, son de suma aplicación en el día a día del trabajo que hace CRECIC en Guatemala. Y la razón es porque efectivamente muchas de las necesidades, de las quejas y especialmente de los remedios que menciona la doctora son parte de las discusiones que nosotros en CRECIC mantenemos continuamente en aras de prestar un mejor servicio y en aras de implementar también las innovaciones que se van dando internacionalmente en el medio del arbitraje. Para CRECIC es un honor tenerte acá, Marta, y a ustedes motivarlos para que se acerquen con nosotros y que consulten también sobre las innovaciones que nosotros en Junta Directiva estamos tratando de aplicar en la administración de los arbitrajes que llegan a CRECIC. Una vez más agradecemos su presencia, es para nosotros muy valiosa el hecho de que conozcan cuál es nuestra actividad, que no es solamente la administración de los arbitrajes, sino también a nivel académico para poder nutrirnos con charlas tan interesantes como la de la doctora. Y una vez más, bienvenidos y muchas gracias. Buen día.